¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. En esta clase vamos a ver balanceo de ecuaciones químicas y me parece importante que veamos, por ejemplo, esto es un compuesto, es amoníaco. Esta es la fórmula del amoníaco. Entonces, si nosotros nos fijamos de qué está puesto el amoníaco, de nitrógeno y de hidrógeno. Cada molécula contiene uno de nitrógeno. Cuando es uno no se acostumbra a poner, pero hay un nitrógeno y obviamente 3 de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esta es una molécula. Yo puedo decir, por ejemplo, si fueran dos moléculas de amoníaco, sería 2NH3. Y veamos cómo es el conteo. Sigue estando compuesto de nitrógeno y sigue compuesto de hidrógeno. Pero nitrógeno, ¿cuántos serían? Aquí se multiplica. Como le agregamos un 2, se multiplica por el subíndice. Este es el coeficiente y estos numeritos pequeños son los subíndices. 2 por 1, 2. Entonces, en dos moléculas de amoníaco hay 2 de nitrógeno y de hidrógeno, ¿cuántos hay? Pues el doble, ¿verdad? De 1, o sea, 2 por 3, 6. Entonces, así vamos a hacer el conteo. Por ejemplo, esto es dióxido de carbono. Y bueno, sabemos que está compuesto de carbono y de oxígeno. ¿Cuántos de carbono hay en una molécula? Aquí obviamente no se acostumbra a poner, pero es 1. 1 por 1, que también el subíndice 1 no se pone, 1 de carbono y 1 por 2, 2 de oxígeno. Si yo tendría 4 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos de cada elemento hay? Sigue estando compuesto de carbono y de oxígeno. ¿Cuántos de carbono ahora? Sería 4 por 1, 4. ¿Cuántos de oxígeno? 4 por 2, 8. Si se fijan, así podemos irnos. Ahora, algo importante también, que ustedes pueden representar, por ejemplo, la molécula del agua mediante dibujitos, mediante colores, mediante bolitas, lo más sencillo. El hidrógeno lo voy a poner en color negro y el oxígeno lo voy a poner en color rojo. Entonces, ¿yo cómo puedo representar una molécula del agua? Sería uno de oxígeno en el centro, lo voy a poner un poquito más grande, y a los lados 2 de hidrógeno. Este sería una forma de representar la molécula del agua. Si yo quiero representar, por ejemplo, 3 moléculas de agua, 3H2O, pero en dibujitos, ¿cómo sería? Pues bueno, sería dibujar 3 moléculas de agua. Cada molécula siempre va a estar compuesto de la misma forma, 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí se estaría representando la molécula del agua, pero 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Este es diferente, por ejemplo, este es agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esta es la molécula de la aspirina, ácido acetilsalicílico. Si ustedes se fijan, estos numeritos te indican cuántos de cada elemento hay en una molécula. ¿De acuerdo? Ya si nosotros podemos cambiar los números que van antes. Puedo poner aquí hay un 1, aquí hay 3, pero yo no puedo cambiar los números de aquí, porque si lo cambio, si se fijan, este es agua y esto es agua oxigenada, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que diferencian? Pues los subíndices, ¿verdad? Los subíndices son diferentes y eso hace que ya cambie la sustancia. Bien, entonces veamos la forma de balancear ecuaciones. Una ecuación es la representación de una reacción química. Por ejemplo, nosotros cuando quemamos leña, por ejemplo, o papel, estamos quemando carbono en presencia del oxígeno. El oxígeno en el aire está compuesto por pares y nos genera, por ejemplo, monóxido de carbono. Este gas obviamente no se ve, pero es tóxico. Entonces, esta reacción me está representando, esta ecuación me está representando eso que sucede. Carbono, que está presente en la leña, más oxígeno. El oxígeno siempre está en pares, así lo respiramos, oxígeno molecular se llama. Nos genera monóxido
de carbono. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, así como está, si ustedes se fijan, nosotros podemos representarlo mediante una tablita. O sea, los que están antes de la flecha se llaman reactivos y los que están después o los que aparecen después se llaman productos. Entonces, en una reacción los reactivos se transforman en productos. Aquí no debe de cambiar siempre. Si por ejemplo en este ejemplo tengo carbono, pues va a haber carbono en los productos. Si yo tengo oxígeno, va a haber oxígeno en los productos. La materia no se destruye, solo se está transformando. Ahora, veamos por ejemplo cómo sería la tablita. ¿Cómo saber si una ecuación ya está balanceada? Pues bueno, aquí de este lado vamos a poner R de reactivos y aquí la P de productos. ¿Qué reactivos tenemos? Carbono, tenemos oxígeno, sin el 12, solo los elementos, y de los productos también tenemos carbono y también tenemos oxígeno. Veamos ahora en número. En los reactivos solo hay un carbono. Acuérdense que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. 1 por 1 hay 1 de carbono. Del lado de los productos, aquí también no solo hay 1. Entonces, si se fijan, los carbonos están balanceados. Pero vamos ahora al oxígeno. Del lado de los reactivos hay 2 de oxígeno. 1, aquí hay un 1, 1 por 2, 2. Pero de este lado hay 1 por 1 también es 1. Si ustedes se fijan, está desbalanceado en cuanto a número de oxígenos. ¿Qué hay que hacer? Hay que balancear, jóvenes. ¿Y qué es balancear? Ya les expliqué que consiste en modificar los coeficientes. Primero, ¿qué tengo que hacer? Bien, lo mismo. Reactivos y productos, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Del lado de los reactivos dijimos que hay un carbono. Aquí voy a hacer un rayadero, jóvenes. Del lado de los oxígenos tenemos 2 de este lado, pero de este lado hay 1. Trato de balancear. ¿Y cómo lo voy a balancear? Poniendo números diferentes de 1 aquí en los subíndices. Para que sean 2 de oxígeno, ¿qué le voy a poner aquí? Pues un 2. ¿Están de acuerdo? 2 por 1, ahora sí se hizo 2. Pero al modificar todo esto se modifica toda la fórmula, o sea, toda la sustancia. Ahora, ¿cuántos de carbono hay? 2 por 1, 2. Ahora balanceé oxígenos, pero se desbalancearon los carbonos. Entonces me regreso de este lado. ¿Y qué pongo aquí? Pongo un 2, ¿cierto? 2 por 1, 2. Y así es como queda balanceada mi reacción, jóvenes. ¿De acuerdo? Con bolitas, ¿cómo sería? Si yo represento el carbono con rojo y el oxígeno con azul, el carbono es rojo, 2 bolitas rojas, no están unidas, están separadas. Aquí le voy a poner más. Oxígeno molecular, ¿cuántos de oxígeno molecular? 1, pero estas sí vienen unidas porque es oxígeno molecular. Te generan 2 de carbono, 2 de monóxido de carbono. O sea, ya están unidos. Cada molécula está formada de 1 y 1, pero tendría 2. Así se hace el balanceo. Ustedes se fijan. 2 rojos antes, 2 rojos después, 2 azules, 2 azules. Así sería con dibujos y arriba lo hicimos con números. Veamos otro ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, la formación del agua. H2 más O2 te genera agua. Veamos si está balanceada mi ecuación. Del lado de los productos y reactivos, y productos. Antes y después. En la flecha te indica. ¿Qué hay de este lado? Hay hidrógenos. Hay oxígenos. Y de este lado también están los mismos. Nunca van a desaparecer elementos. Veamos en números. Tengo 2 de hidrógeno. Aquí de este lado tengo 1 por 2, 2 de hidrógeno. Hasta ahora va bien. Tengo 2 de oxígeno de este lado, pero de este lado solo hay un oxígeno. Nuevamente, entonces está desbalanceado mi reacción. Si ustedes se fijan, está desbalanceado en cuanto a oxígenos. ¿Qué necesito? Necesito cambiar el número que va antes. ¿Cuántas moléculas le pongo para que sean 2? Para que haya 2 de oxígeno de este lado, le pongo un 2. Aquí entonces 2 por 1 ya se hizo 2. Pero al poner este 2 me afecta también el hidrógeno. 2 por 2, ahora hay 4.
Entonces de este lado me regreso. ¿Y qué necesito poner aquí para que sean 4 de hidrógeno también? Pues un 2, ¿verdad? Porque es 2 por 2, 4. Entonces mi reacción quedaría balanceado ya, jóvenes. Estos son los números que yo estaba buscando. Estos son los coeficientes que cambié. Obviamente donde no cambio se entiende que hay un 1 que no se acostumbra a poner. ¿De acuerdo, jóvenes? Y así hay muchos. Por ejemplo, la oxidación de un clavo. ¿Cómo puedo representar la oxidación de un clavo? Bueno, hierro que se combina con oxígeno te puede generar, por ejemplo, óxido férrico. ¿Sí? Esa sería una representación. Entonces, yo necesito ver primero, esta es la reacción, así, como tal. Voy a ver si está balanceado. Necesito hacer la tabla. Reactivos y productos. La flecha te indica de este lado reactivos, para allá hay productos. ¿Cuántos de? Primero tengo que poner en la lista, ok, hay hierro, es un elemento, hay oxígeno sin el numerito, jóvenes, el puro elemento. De este lado hay hierro y oxígeno también. Veamos ahora en número. ¿Cuántos de hierro tengo antes? Tengo uno solito. Y de este lado tengo dos. Ustedes se fijan, dos. De este lado ahora, con los oxígenos, ¿cuántos de oxígeno tengo? Es 1 por 2, 2, pero de este lado tengo 3. Entonces, si se fijan, está desbalanceado tanto hierro como oxígenos. ¿Qué necesito hacer? Bueno, empezar con uno. Hay que empezar con, por ejemplo, poniendo un número aquí. Trato de balancear los hierros para que sean 2. ¿Les parece? Al poner ese 2, bueno, ya balanceamos hierro. Ya está. Pero nos falta el oxígeno. ¿Y qué necesito? Pues aquí hay muchas formas, jóvenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo, para que este 2 al multiplicarlo por un número me dé 3, ¿cuál es ese número? Podría ser 1.5. ¿Están de acuerdo, jóvenes? 2 por 1.5 me da 3 y listo, ya quedó. Entonces, estos son los números que no me harían falta. Y aquí no agregué nada. ¿Pueden ser los coeficientes con puntos decimal? Sí, se puede. En este caso se pudo. Y entonces esto es balancear que haya lo mismo antes y después. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Los números que van al principio, no los numeritos pequeñitos, los coeficientes no, jóvenes. Voy a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, no sé, CH4, por ejemplo, metano, que se mezcla con el oxígeno, me produce dióxido de carbono más agua. Esa es una fórmula ya un poquito más compleja, ¿verdad? El metano es lo que se quema en el gas, uno de los componentes del gas que queman en la estufa. Combinado con oxígeno te genera este gas, que es dióxido de carbono, y te genera vapor de agua, obviamente agua en gas, no líquido. Entonces aquí